Parecían gigantes, y ese susurro recorrió la fila entera. Nueva Jersey, octubre de 1944. 15 mujeres alemanas bajaron del barco de transporte en el puerto de Newark. Parpadearon bajo el sol otoñal tras 3 semanas en la bodega. Vieron a soldados de Estados Unidos esperando en el muelle. Las mujeres se quedaron inmóviles. Aquellos hombres eran enormes, no solo altos, también anchos de hombros, bien alimentados, con una fuerza tranquila nacida de la abundancia. Se podría decir que el asombro nació antes de ese muelle. Para entenderlo, hay que ver el último año de guerra que vivieron esas 15 mujeres. Anna Brauer, 26 años, de un suburbio berlinés, donde todos estaban delgados, llevaba meses perdiendo peso. Había adelgazado 12 kilos entre enero y agosto de 1944. A comienzos de año pesaba 62 kilos, saludable para su altura de 1,65 m. En agosto, cuando la capturaron en Francia, marcaba 50 kilos en la báscula. Las costillas se adivinaban, los pómulos se afilaban, y su uniforme colgaba de un cuerpo que había olvidado comer sin contar. No estaba sola. Alemania tenía hambre. El bloqueo surtía efecto, y los bombardeos aliados cortaban las arterias del ferrocarril. Los recursos se dirigían al frente, y civiles y personal de apoyo sobrevivían con raciones mínimas. Eran mínimas solo en papel. En la vida real no bastaban para sostener la salud. El pan era oscuro y escaso, el café era sucedáneo, y las colas empezaban de madrugada. Entonces, Ana trabajaba como especialista en comunicaciones, operadora de radio de unidades de la Luftwaffe en Francia. No era combate ni gloria, solo una tarea técnica que pedía educación y precisión. Cuando las fuerzas aliadas rompieron por Normandía en el verano de 1944, su unidad se retiró sin rumbo. Después se dispersó en grupos pequeños y se rindió en pedazos al ritmo del colapso organizativo. La capturaron cerca de Lyon el 23 de agosto, junto a otras 14 mujeres de distintos servicios auxiliares. Pasaron por centros de clasificación en Francia y luego en Inglaterra. Después las embarcaron hacia América en un carguero adaptado. 3 semanas en una bodega convertida, con mareos y miedo. Raciones mínimas mientras el océano, descomunal, parecía no terminar. Las olas golpeaban una rutina tenue que borraba la noción del tiempo. Durante la travesía, hablaron de lo que las esperaba. Repitieron promesas de la propaganda sobre la supuesta decadencia estadounidense. Se decía que un país distraído por el lujo y la diversidad no forja soldados fuertes. «Serán blandos», dijo Greta Hoffmann, 32, cifradora de Hamburgo. «Eso nos enseñaron. América elige la comodidad sobre la disciplina. No pueden igualar nuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué somos prisioneras y ellos son los vencedores?», preguntó Liesel Kutsch, 24, práctica y cada vez más escéptica. La pregunta quedó flotando sin respuesta. Si ellos eran débiles, ¿cómo vencieron? Si la disciplina alemana era superior, ¿por qué 15 mujeres cruzaban el océano como derrotadas? La contradicción era demasiado grande para procesarla. Era más fácil esperar y ver, sostener creencias que dieran forma al fracaso. 12 de octubre de 1944. Amanecía frío y gris cuando el barco atracó en Newark, Nueva Jersey. Las sacaron de la cubierta inferior, con los ojos adaptándose a la luz. Respiraron un aire que ya no olía a diésel ni a enfermedad. El muelle estaba vivo, con carga, órdenes y un caos organizado. En formación aguardaban soldados estadounidenses para recibir a las prisioneras. Ana los miró
y sintió que la realidad se inclinaba un poco. Eran enormes, y no era uno o dos, eran todos. Casi 1,80 m, muchos aún más altos, y de hombros amplios. Los uniformes les quedaban bien, porque sus cuerpos los llenaban. La postura parecía nacer de la fuerza, no sólo de la disciplina. «Mein Gott», susurró Greta, «son descomunales». No era solo la altura. Ana ya había visto hombres altos. Aquellos soldados tenían peso, músculo, una presencia sólida. Parecían personas que nunca habían perdido una comida. Eran la imagen opuesta de la propaganda. En su país, el hambre afinaba las siluetas. Aquí, la abundancia daba calma. Granjas intactas y fábricas lejos de los bombardeos dejaban huellas visibles en los cuerpos. Un sargento dio un paso al frente, casi 1,90 m y quizá 90 kilos. Los hombros tensaban la chaqueta del uniforme. Su voz cruzó el muelle sin gritar, proyectada desde un pecho amplio. Tengan la documentación lista. Serán registradas con eficiencia y justicia. Nada de hablar. Sigan las indicaciones. Su alemán era suficiente, con acento, pero comprensible. Las mujeres se formaron en silencio, demasiado asombradas para otra cosa. Ana quedó quinta en la fila. Cuando llegó su turno, el sargento la miró desde arriba. Ella alzó la cabeza para encontrarle los ojos. Revisó sus papeles, anotó algo en una tablilla, señaló un camión. Ana caminó hacia donde indicó, sintiéndose pequeña como nunca. No solo pequeña en el cuerpo, sino disminuida por dentro. Aquellos hombres encarnaban una abundancia que no podía imaginar. Eran la prueba andante de que la propaganda se equivocaba. El centro de procesamiento era un almacén reconvertido, un espacio cavernoso. Suelo de concreto, luces eléctricas duras, mesas alineadas en hileras meticulosas. Personal militar comprobaba documentos, asignaba números y registraba datos. Puertos como este alimentaban la guerra al otro lado del Atlántico. Las mujeres pasaron por estaciones sucesivas. Primero, el examen médico. Se desnudaron tras biombos, fueron pesadas y medidas. Verificaron enfermedades y heridas. Ana subió a una báscula, mientras una enfermera estadounidense, grande, sana y competente, anotaba su peso. 50 kilos, dijo la enfermera en un alemán entrecortado. Está por debajo de su peso. Daremos raciones suplementarias. Ana miró a la enfermera, una mujer quizá 70 kilos. No era gorda, era sólida, serena, bien alimentada. En Alemania solo los muy ricos o muy corruptos lucían así. Aquí, incluso una enfermera militar tenía comida suficiente para sostenerse. Luego, la desinsectación. Las rociaron con polvo insecticida, DDT, y les dieron ropa limpia. Uniformes de prisionera con las letras P y W en la espalda. Pero eran prendas nuevas, de tallas correctas, pensadas para cuerpos reales. El uniforme de Ana, por primera vez en años, le quedaba. Hacía mucho que no vestía nada que no le colgara. Después, el interrogatorio. Entrevistas breves con oficiales de inteligencia que preguntaban por servicio, rutas y contactos. El tono era profesional y neutro. No hubo amenazas ni intimidación, solo búsqueda de información. El interrogador de Ana era el capitán James Morrison, casi 1,85 m y quizá 85 kilos. Rostro joven pese a las sienes grises. Hablaba un alemán fluido, con un leve acento austríaco. ¿Era usted especialista en comunicaciones?, preguntó, revisando su expediente. Sí, operadora de radio, partes meteorológicos y transmisiones rutinarias, sin información clasificada, sin operaciones sensibles, dijo ella. Morrison tomó notas con calma. Será enviada al Camp Ruston, en Luisiana,
zona agrícola y clima templado. Trabajará en administración del campo o en granjas locales. Pago según las tarifas del Convenio de Ginebra. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué son ustedes? Ana dudó, sin hallar la forma. ¿Tan grandes? ¿Tan sanos? Nos dijeron que Estados Unidos era blando, debilitado por el lujo. Pero todos ustedes parecen fuertes. Morrison cambió la expresión con suavidad. Tenemos comida suficiente, explicó. Esa es la diferencia. Alemania lleva años con racionamiento de guerra. América no. Nosotros producimos más comida de la que consumimos. Nuestros soldados comen bien. Por eso parecen fuertes. Pero la propaganda mentía, añadió con calma. Aprenderán a verlo. Desaprender mentiras toma tiempo, pero sucede. Aquella tarde las mujeres comieron por primera vez en custodia estadounidense. El comedor era inmenso, largas mesas que se perdían a lo lejos. Podía alimentar a cientos de personas a la vez. Soldados estadounidenses ocupaban algunas mesas, prisioneros alemanes otros, y unos pocos italianos en otros sectores. Las mujeres fueron dirigidas a una sección separada, por orden y discreción. Cada prisionero recibió una bandeja metálica con compartimentos. Jóvenes soldados americanos sirvieron la comida con movimientos rutinarios y exactos. Ana miró su bandeja sin poder procesar lo que veía. Carne, carne. De verdad, porciones generosas, puré de patatas, judías verdes, pan con mantequilla, una manzana, leche, café. Era más comida que en cualquier comida de los últimos 2 años. Aquella abundancia parecía casi un crimen, dado el hambre en Alemania. Comen así todos los días, susurró Lisel. Los soldados, sí, respondió Greta, observando cómo personal estadounidense, en mesas cercanas, consumía platos idénticos, y prisioneros igualmente. Anna comió despacio, midiendo cada bocado. Su estómago se había encogido por la malnutrición. La carne estaba tierna y bien cocida. Las patatas, cremosas. El pan, fresco. Cada bocado confirmaba lo que sus ojos habían visto en el muelle. América tenía recursos inimaginables para Alemania. ¿Cómo pudimos creer que ganaríamos?, preguntó Lisel en voz baja. La pregunta era peligrosa. Cuestionar el esfuerzo de guerra, la dirección, la ideología, todo eso era riesgoso. Pero allí, en un comedor americano, comiendo mientras soldados robustos los custodiaban, la duda se sentía necesaria. Ana no tenía respuesta. Solo comía y notaba cómo su cuerpo respondía a una nutrición largamente negada, tratando de reconciliar la propaganda con la realidad. A la mañana siguiente subieron a un tren con rumbo sur. El viaje duraría 3 días por Pensilvania, Virginia, Tennessee, Mississippi y finalmente Luisiana. 3 días para ver América. Desde el vagón de prisioneros, las mujeres se pegaron a las ventanas, viendo el paisaje avanzar. La abundancia abrumaba. Granjas con graneros llenos, pueblos con edificios intactos, ciudades sin daños de bombardeo. Faroles encendidos por la noche sin miedo a incursiones, niños jugando en los jardines. Gente que se veía bien alimentada y serena, como si la guerra les tocara muy de lejos. No es real, insistió Greta. Solo nos muestran las partes buenas, ocultando la destrucción. Pero el tren avanzó días enteros, y las partes buenas no se acabaron. Por montañas, llanuras y valles fluviales, pasaron pueblos y ciudades prósperas, todas sin daños aparentes, todas funcionando como si la guerra fuera otra cosa. En las estaciones, los soldados estadounidenses se movían con confianza despreocupada. Hombres grandes, sanos, que caminaban como si nunca hubieran dudado de la victoria. ¿Cómo vencer a gente así?, pensó Ana. En la segunda jornada,
durante una parada en Chattanooga, Ana observó civiles en el andén, niños riendo, mujeres con bolsas de compra llenas, hombres que volvían al trabajo en fábricas. Nadie parecía hambriento ni atemorizado. La guerra apenas alteraba su ritmo cotidiano. Nunca sufrieron, dijo Ana en voz baja. Sus ciudades no estaban bombardeadas. Sus familias no pasaban hambre. Luchaban y al mismo tiempo vivían seguros y prósperos. ¿Cómo derrotar a quienes pueden pelear con una fracción de sus recursos y mantener el resto a salvo en casa? No los derrotas, respondió Lisel. Esa es la respuesta. No puedes vencer a quien pelea conservando fuerzas y protegiendo a su pueblo. Fuimos tontos por intentarlo. Llegaron el 16 de octubre a Camp Rustin, en Luisiana, una instalación vasta ampliada para albergar prisioneros de guerra. Miles de hombres alemanes ya estaban allí, junto a números más pequeños de italianos. Las mujeres eran minoría, quizás 200 en total, alojadas en un recinto separado por seguridad y protocolo. La oficial de procesamiento fue la teniente Sarah Chen, una mujer estadounidense de ascendencia china, fluida en alemán, eficiente y sin afecto. Se dirigió a las recién llegadas sin dureza, pero sin ternura. Ustedes son prisioneras de guerra bajo la protección de la Convención de Ginebra. Recibirán comida, alojamiento y atención médica adecuados. Trabajarán 6 días a la semana. Los domingos descansan. Se acreditará salario en sus cuentas. Los privilegios masculinos se otorgarán tras autorización de seguridad. Las violaciones serán castigadas. La cooperación será recompensada. ¿Preguntas? Las mujeres guardaron silencio. La teniente era de menor talla que los soldados, quizá un poco más baja. Pero su porte imponía autoridad más allá de la estatura. Bien alimentada, segura, confiada. Otra prueba de la abundancia incomprensible de América. Las asignaron al barracón 7. El edificio era de madera, sencillo, con una estufa de hierro para calentar. 20 camas con colchones delgados, mantas suficientes, mosquiteros en las ventanas y baño compartido con agua corriente. Nada lujoso, pero limpio y funcional. Esto es mejor que lo que muchos soldados alemanes vivieron en el frente, observó Greta. ¿Cómo es esto castigo? ¿Cómo es sufrimiento por la derrota? Ana no respondió. Empezaba a comprender que el trato americano a los prisioneros difería profundamente de la propaganda. Era distinto de lo esperado y difícil de encajar con la ideología que había absorbido. La mañana llegó temprano. A las 6 sonó la alarma. A las 6:30 fue el desayuno. Avena, huevos, tostadas, café. Más comida de la que Ana había probado en un desayuno durante años. Luego vinieron las asignaciones de trabajo. Las mujeres fueron distribuidas en varias tareas: administración del campamento, archivo y contabilidad, cocina, lavandería y trabajo en granjas locales. Ana fue destinada a la lavandería del hospital. El supervisor fue el sargento de primera clase Michael O'Brien, 6 pies 3. Quizá 95 kilos, de Boston, pelirrojo con pecas y una voz que llenaba la gran sala de lavado sin necesidad de gritar. Se colocó junto a Ana y a otras 3 mujeres alemanas, explicando las tareas en un inglés sencillo y cuidadoso. Lavan, secan, planchan, doblan, apilan, todo organizado por tipo. Ropa de hospital, uniformes, efectos personales, la calidad importa. Los soldados se curan mejor en camas limpias. Su tamaño distraía. Cerca de él, Anna se sintió niña. Probablemente podría levantar a las 4 mujeres de un tirón. Sus antebrazos eran más gruesos que sus pantorrillas. Se movía con la fuerza casual de quien nunca dudó de su capacidad física.
¿Entienden?, preguntó. Sí, respondió Ana en inglés entrecortado. Entendemos. Bien. El trabajo empieza ahora. La lavandería era industrial. Enormes lavadoras, secadoras, estaciones de planchado y mesas para doblar. El trabajo continuó con la misma dureza, pero la rutina encontraba maneras de hacerse soportable. El tiempo se deslizaba entre vapor y olor a jabón, al compás mecánico de lavar, secar y doblar. A la hora del almuerzo, O'Brien traía bocadillos para los trabajadores, pan denso, carne contundente, alguna verdura. Él devoraba 3 bocadillos mientras Ana apenas terminaba uno. Su apetito correspondía a su volumen. Comía como si la comida fuera inagotable, como le habían dicho que era en América. «¿Comes tanto?», dijo Ana en su inglés, entrecortado. «¿Cómo es posible?». O'Brien la miró de verdad por primera vez. Vio la delgadez en sus manos y en sus clavículas. «Necesitas más comida», dijo. «Estás demasiado flaca. Hablaré con el sargento de cocina. Te conseguiré raciones extra». «¿Por qué harías eso?», preguntó Ana. «Soy prisionera. Soy enemiga». «Eres una trabajadora», respondió O'Brien. «No se trabaja bien con hambre. Tiene sentido alimentarte, ¿no?». Damals la practicidad sonaba típicamente americana. Alimentar a los prisioneros no por caridad, sino por eficiencia. Trabajadores bien alimentados rinden mejor. La lógica era sencilla, y chocaba de lleno con la enseñanza que Ana había recibido. La fuerza venía de la disciplina y del sacrificio, no de estómagos llenos. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre pasó a noviembre, y luego llegó diciembre. Con 3 comidas diarias y las raciones suplementarias que O'Brien había conseguido, el cuerpo de Ana empezó a cambiar. Recuperó peso poco a poco. Las costillas dejaron de marcarse. El rostro recuperó redondez. El uniforme dejó de colgarle y comenzó a ajustarse. Para Navidad había recuperado 8 de los 12 kilos que había perdido. Se sentía más fuerte, más estable, más parecida a la mujer que había sido antes de que la guerra y el hambre la redujeran. Pero la transformación física trajo consigo otra menos visible, más profunda. Su mente empezó a modificar viejas certezas. Cada día observaba a los soldados estadounidenses, hombres grandes, sanos, hombres que parecían encarnar una abundancia que Alemania no podía ofrecer. Lentamente aceptó lo que su cuerpo había anunciado desde aquel primer día en el muelle de Newark. La propaganda le había mentido sobre lo esencial. Los americanos no eran débiles, eran fuertes porque estaban bien alimentados. No eran inferiores, eran poderosos porque su sociedad generaba suficiente para muchos. La revelación fue devastadora en su quietud. Significaba que todo en lo que había creído estaba equivocado. La ideología que gobernó su vida había convertido la privación en virtud y la debilidad en orgullo. En Navidad, el campo sirvió una comida especial: pavo, relleno, salsa de arándanos y tarta. Más comida de la que Anna recordaba en cualquier fiesta en Alemania desde hacía años. Soldados americanos y prisioneros alemanes comieron platos parecidos en el mismo comedor, separados por secciones, pero compartiendo la abundancia. Ana miró la bandeja y pensó en lo que aquello habría alimentado durante días a su familia en Berlín. Algo dentro de ella se resquebrajó. No su cuerpo, que se sanaba, sino su seguridad, esa estructura ideológica que la sostuvo tantos años. Esa noche escribió a sus padres una carta que sería censurada y tardaría en llegar. «Queridos madre y padre, estoy bien y me tratan con justicia. He recuperado peso. Tengo comida y techo adecuados. He aprendido algo importante aquí.
Nos mintieron sobre los americanos y sobre lo que una sociedad puede lograr. La fuerza viene de la abundancia, no solo del sacrificio. Cuando vuelva, debemos hablar y cuestionar lo que nos enseñaron. Soy ya insegura de muchas certezas. Su hija, Ana. En marzo 1945 llegaron noticias del colapso alemán. Ciudades caídas, fuerzas retrocediendo, mando en desorden. El fin de la guerra era inevitable, y la rapidez del derrumbe sorprendía incluso a quienes lo esperaban. En el campo, los prisioneros escuchaban radios con emociones mezcladas. Alivio por el fin del combate, miedo por el destino de sus familias y vergüenza por haber servido una causa que fracasó. Ana siguió en la lavandería. El sargento O'Brien la supervisaba con su eficiencia áspera. La relación entre ellos había cambiado. No era amistad, nunca llegó a serlo, pero sí había un respeto mutuo, una forma de reconocimiento humano que la guerra no podía anular. Un día de abril, mientras doblaban sábanas en aquella habitación llena de vapor, Ana le formuló la pregunta que llevaba meses madurando. ¿Por qué son tan grandes ustedes? ¿Todos los americanos son así? O'Brien lo pensó con calma. No todos, hay de todo. Pero sí, la mayoría come bien, y varias generaciones conviven juntas. La buena comida hace cuerpos fuertes. Es simple biología. En Alemania nos enseñaron que la fuerza nacía de la disciplina y del sacrificio, dijo ella. La voluntad importa, respondió O'Brien. Pero la voluntad con el estómago vacío solo llega hasta cierto punto. Hace falta disciplina y nutrición. Su gobierno valoró una y negó la otra. Fue una mentira para convertir la privación en virtud. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ana sobre la propaganda y las falsedades. O'Brien sonrió con tristeza. Estados Unidos también tiene propaganda. Todos la tienen. La diferencia es que aquí se puede cuestionarla. Se puede señalar cuando el gobierno miente. Eso es parte de la democracia, el derecho a exigir verdad. Nosotros no tuvimos ese derecho, dijo Ana en voz baja. Sé que por eso perdieron. En mayo aparecieron visitantes inesperados, prisioneros germanos repatriados desde otros campos, que pasaban por Rustin en tránsito. Entre ellos hubo hombres conocidos de la unidad en Francia. Uno fue su antiguo jefe, el teniente Werner Cross, de 43 años, oficial de carrera que había dirigido comunicaciones. Se le notaba transformado, con 20 kilos más y sin la fatiga que marcó sus últimos meses en Francia. «Ana», dijo Cross al verla, «te ves bien, mejor que nunca. También se ve bien usted, señor». Tardaron en hablar, compararon vivencias de noches y trabajos. Cross había pasado tiempo en un campo en Texas, trabajando en un rancho y aprendiendo sobre la agricultura americana. Su inglés ahora era fluido, y su mundo había cambiado en formas inconcebibles 2 años antes. ¿Notaste la diferencia de tamaño?, preguntó Ana, refiriéndose a ellos y nosotros. Él respondió de inmediato. El primer día que vi soldados americanos en el muelle, me sentí como un niño. Eran enormes, no solo altos, sino sólidos. Me costó semanas entender por qué. «Comida», dijo Ana. «Comida», repitió Cross, «y sobre todo abundancia. Una sociedad capaz de alimentar a todos. Una economía que puede sostener una guerra global sin dejar morir de hambre a su gente. Nos enseñaron que esas sociedades eran débiles y decadentes. Nos dijeron que el sacrificio nos hacía fuertes. Pero los hombres verdaderamente fuertes no parecen esqueletos. A veces, la verdad llega con la simple claridad de lo que viste cuando te despertaste de la mentira.
En aquel tiempo Anna pidió respuestas la primera vez que volvió a Alemania. «Dime la verdad», exigió con voz serena. «Contaré lo que vi», respondió Cross con firmeza. «Enseñaré a quien quiera escuchar que nuestra ideología se sostenía sobre falsedades, que América no ganó por ser moralmente superior, sino porque sus sistemas producían simultáneamente alimentos, armas y soldados sanos. Eso es lo que debemos aprender de esta derrota». El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló. La guerra en Europa terminó. Los soldados estadounidenses celebraron sin estridencias, con un alivio evidente que no necesitaba gestos exagerados. En el recinto de mujeres, las prisioneras se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja, asimilando lo que significaba el fracaso. Ana se quedó junto a la alambrada, observando a los estadounidenses celebrar. Les parecían iguales a como siempre los imaginó. Robustos, sanos, seguros. Pero ahora, además, eran vencedores. Para ellos aquella guerra había sido una aventura lejana que terminó bien, mientras sus familias quedaron a salvo. ¿Cómo pudimos pensar que ganaríamos?, preguntó Greta al acercarse, mirando a los hombres y recordando la abundancia que ahora conocían. «Porque nos enseñaron a creer», respondió Ana. «Porque dudar era peligroso. La propaganda funciona cuando controlas toda la información. Las mentiras repetidas hasta el cansancio terminan por convertirse en verdad si nunca escuchas otra cosa». «Me siento una tonta», dijo Greta. «Creí todo. Enseñé a mis hijos las falacias. Serví a una causa fundada en mentiras. ¿Cómo vivir con eso?» «Aprendiendo», sugirió Ana con calma. «Admitiendo que nos equivocamos. Enseñando la verdad al volver. Ayudando a reconstruir una Alemania distinta de la que servimos. Pareces el teniente Cross», observó Greta. «Él tiene razón», respondió Ana. «El único camino adelante es la honestidad, enfrentando nuestras creencias y por qué estaban equivocadas, aceptando que aquellos soldados que ella señaló no eran demonios. Eran gente de una sociedad que eligió distinto. Mejores elecciones, al fin y al cabo. La repatriación comenzó en el verano de 1945. Las mujeres del campo serían llevadas a Nueva York y luego enviadas a Alemania para su liberación en las zonas de ocupación. El proceso duraría meses, pero todos sabían que eventualmente regresarían a casa. Las órdenes de Ana llegaron en septiembre. Partiría en 2 semanas. Volvería a una patria que dejó 2 años antes como servidora segura de un imperio, y regresaría como prisionera vencida que aprendió que aquella seguridad se basaba en engaños. En su último día de trabajo, el sargento O'Brien la llamó al despacho de la lavandería. Le entregó un sobre. «Tus últimas pagas, más un extra que conseguí. Fuiste una buena trabajadora». Ana sintió el peso de la moneda americana dentro del papel. «Gracias por todo, por tratarme con justicia, por alimentarme cuando estaba muriéndome de hambre, por mostrarme que los enemigos pueden comportarse decentemente». «Te lo ganaste», respondió O'Brien. «Entonces, con cierta incomodidad, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. Cuando llegaste el primer día parecías aterrada, como si esperases monstruos. ¿De dónde venía eso?» «Propaganda», dijo Ana con sencillez. «Nos enseñaron que aquí había crueldad, que caer prisionera era condena, que los estadounidenses eran salvajes sin piedad. Todas las fuentes lo confirmaban. ¿Por qué dudar?» «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Qué crees hoy?» Ana meditó antes de contestar. «Ahora creo que la propaganda está diseñada para evitar precisamente lo que me pasó.
ver al enemigo como humano, reconocer que distintas sociedades producen resultados distintos, entender que la estatura y la salud no son debilidad, sino muestra de fuerza. Su gobierno os alimentó bien, el mío dejó morir de hambre a su gente. Esa diferencia pesó más que cualquier ideología. Bien, dijo O'Brien, lleva ese entendimiento a casa, enséñalo a otros. Ayuda a que Alemania aprenda de esta derrota. Lo intentaré, prometió ella. El viaje a Alemania duró 2 semanas. Ana se quedó en cubierta mientras el barco se acercaba a Bremerhaven. Al ver la tierra por primera vez en 2 años, la costa le pareció marcada. Las ciudades mostraban huellas de bombas. Desde lejos, todo parecía más pequeño y frágil de lo que recordaba. Pensó en los soldados americanos, hombres grandes, sanos, representantes de una abundancia que su país nunca tuvo. Entendió el impacto psicológico de esa diferencia. La propaganda había mostrado lo contrario. Creímos que la debilidad era virtud, que la privación nos hacía superiores, que el sacrificio era prueba de fortaleza. Esa confusión nos llevó a enfrentar a enemigos que comprendían que la fuerza real nace de recursos suficientes, no de lemas y privaciones. Al desembarcar en Bremerhaven, fue procesada en instalaciones de repatriación, recibió suministros básicos y fue liberada en una Alemania ocupada que Le Moment resultó más extraña que América. Encontró a su familia viviendo en viviendas dañadas cerca de Berlín. Estaban delgados, cansados, marcados por años de guerra. «Cuéntanos de América», dijo su padre la primera noche. «Cuenta cómo fue la captura». Ana habló de Newark, del médico, de los soldados que parecían gigantes. Contó del campo y de la comida suficiente. Relató al sargento O'Brien las 3 comidas diarias y la lenta recuperación de su salud. Habló de cómo la propaganda había mentido sobre lo esencial. «Eran más grandes que nosotros», dijo, «no por genética, ni por supuestas superioridades, ni por todo el absurdo que nos enseñaron, porque comían mejor, porque su sociedad producía abundancia mientras la nuestra producía propaganda. Esa fue la diferencia. Por eso perdimos». Su padre guardó silencio largo tiempo. Al fin dijo, «Fuimos tontos. Creímos a líderes que nos sacrificaron por sus ambiciones. Debemos reconstruir Alemania sobre la verdad, no sobre mentiras». «Sí», respondió Ana, «tenemos que hacerlo». Anna pasó los años posteriores trabajando como traductora para las fuerzas de ocupación y luego como maestra en escuelas reconstruidas. Enseñó inglés e historia americana, siempre con las lecciones aprendidas en el campo de prisioneras. En sus clases conservaba una fotografía que un soldado estadounidense le había donado, mostrando a los guardias del campo. Hombres grandes, sanos, testigos silenciosos de la abundancia que había decidido el curso de la guerra. «Mira a estos soldados», decía a sus alumnos. «No son gigantes por raza, sino por la vida que pudieron sostener con comida, industria y recursos que nosotros no tuvimos. Ganaron porque su sistema funcionaba mejor que el nuestro. No lo confunda con virtud moral ni con heroísmo por hambre. La fortaleza que vimos era fruto de recursos suficientes, no de sacrificio declarado ni de propaganda que ensalza la privación». Algunos alumnos resistieron, algunas familias se quejaron, pero Anna siguió adelante, apoyada por docentes que también habían aprendido, a duro precio, la diferencia entre verdad y propaganda. Durante 4 años mantuvo correspondencia con el sargento O'Brien. Él volvió a Boston después de la guerra, trabajó en la construcción y formó una familia. En sus cartas hablaba de una América de posguerra próspera, en expansión y con creciente influencia.
Ana contaba en sus misivas el despertar de una Alemania que se reconstruía, cuestionaba y se transformaba. En 1965 viajó por primera vez a Estados Unidos como ciudadana libre. Voló hasta Boston y se reencontró con O'Brien, ahora de 52 años, aún de gran talla y con el cabello entrecano. Recorrieron la ciudad, comieron juntos y conversaron largo sobre la guerra y lo que vino después. ¿Todavía piensas en aquel primer día?, preguntó O'Brien, recordando la llegada a Newark. Cada vez que doy clase, respondió Ana, cuento la historia de la propaganda que decía que ustedes eran débiles. Entonces describo mi noche en ese muelle, al ver soldados que me parecieron gigantes y comprender que todo lo que me enseñaron era mentira. Es la mejor lección que puedo dar. La propaganda siempre miente sobre el enemigo. La verdad se descubre en la experiencia directa, no en los eslóganes. Me alegra que le hubiéramos mostrado lo contrario, dijo O'Brien. Me alegra que nos ayudaran a ver las mentiras, añadió él. Hiciste más que eso, replicó Ana con calma. Me enseñaste que la talla no es prueba de jerarquía racial, sino resultado de nutrición y recursos. Soldados bien alimentados son más grandes que los que pasan hambre. Las sociedades prósperas producen cuerpos más robustos que las que viven en crisis. Eso no es ideología, es biología y economía simple. Comprenderlo me ayudó a desaprender todo lo falso que me habían inculcado. Abrun murió en 2002, a la edad de 84 años. Entre sus pertenencias, la familia halló aquella fotografía de los hombres grandes de Camp Rustin. Con uniformes americanos, seguros y sanos, símbolo de la abundancia que había inclinado la balanza de la guerra. En el reverso, escrito en alemán e inglés, quedó su reflexión. Parecían gigantes. Pensé que aquello era la contrapropaganda. Me enseñaron que los estadounidenses eran débiles. Aquellos hombres parecían fuertes. Creí que era la prueba de mentiras. Lo era, pero no las mentiras que imaginaba. Eran gigantes porque estaban bien alimentados. Su sociedad producía abundancia y unos recursos adecuados forjaban cuerpos fuertes. Nos enseñaron que el sacrificio hace fuertes, pero el hambre empequeñece, la privación debilita. La propaganda nos vuelve tontos. Esa foto me recordó que la verdad se revela en los cuerpos, aunque los cuerpos no mientan. Guarden esa lección. La historia no es solo banderas y discursos, es también la evidencia silenciosa de la vida cotidiana. Si esta historia te conmovió, suscríbete en este canal para seguir encontrando relatos así, narrados con calma y respeto. Gracias por acompañar este viaje. Descansa con la imagen de aquello que la verdad finalmente enseñó.